Y arrancamos como todos los días con la información, porque a esta hora, Pao, hay reacciones y también una ola de críticas contra el aspirante republicano a la vicepresidenta del país, J.D. Vance, quien defiende al expresidente Donald Trump por su reciente visita al Cementerio Nacional de Arlington, en la que supuestamente no debería tomar fotos. Así es, pero de paso también arremetió fuertemente en contra de la vicepresidenta Kamala Harris. Y mientras todo esto sucede, una nueva encuesta de Fox News está mostrando a Kamala Harris por delante del exmandatario Donald Trump en Georgia y en varios estados que son claves. Sin embargo, la contienda continúa sumamente reñida. Y en vivo desde Washington, DC, Edwin Pitti nos tiene los detalles y el itinerario para hoy de ambos candidatos. Muy buenos días, Edwin, cuéntanos. ¿Qué tal, Paulina y Carolina? Muy buenos días. Tenemos que empezar con un nuevo capítulo en los ataques políticos, sobre todo por parte del expresidente Donald Trump, quien en su cuenta de red social Truth Social habría compartido información que subieron creadores de contenido atacando puntualmente a la vicepresidenta Kamala Harris, insinuando que en sus inicios ella habría hecho favores sexuales para beneficiarse políticamente, entre otras informaciones que son más bien teorías conspirativas de grupos como QAnon. Por supuesto que la campaña de Harris Walls no ha querido contestar a esos ataques, sino más bien se han enfocado en el tour por bus que está haciendo la vicepresidenta Harris con su compañero de fórmula, específicamente por el sur del estado de Georgia, un estado donde Donald Trump lleva una leve ventaja en las encuestas. Ahí visitaron un restaurante donde conversaron con los comensales y también un colegio donde fueron recibidos por una banda de música. Aquí lo que dijo Harris y el gobernador Walz. I wanted to come by to remind you that our nation is counting on you. We're so proud of you and everything you have achieved. And I will tell you, I was in a band when I was your age. My previous job to this was, of course, public school teacher and coach, which I wear with pride. Por su lado, el expresidente Trump y su compañero de fórmula, el senador republicano por Ohio, J.D. Vance, visitan estados clave hablando de economía, pero no escapan a una nueva controversia luego de la visita de Trump al Cementerio Nacional Militar de Arlington, donde él ofreció unas flores para honrar la memoria de los 13 militares que murieron en esa misión tras la retirada norteamericana de Afganistán. En ese momento él visitó la tumba de un soldado caído, puso unas flores frente a él, pero habían personas que trabajan para él haciendo videos y fotos, lo que es totalmente prohibido por la ley federal. Al momento que un empleado del cementerio se acercó para decirles que no lo podían hacer, aparentemente hubo un altercado que se describe a esta hora como algo físico y verbal. Los que trabajan para Trump, de una forma muy enérgica, dijeron que ellos tenían autorización por parte de los familiares de los soldados caídos, pero se dejó muy claro que no es potestad de los familiares, sino más bien hay que seguir lo que dictamina la ley federal. Esto, por supuesto, causó la molestia del senador J.D. Vance, quien es un veterano de guerra, y esto fue lo que dijo sobre Harris. Kamala Harris is so asleep at the wheel that she won't even do an investigation into what happened, and she wants to yell at Donald Trump because he showed up. She can go to hell. Y a esta hora de la mañana hay información importante sobre los votantes independientes aquí en los Estados Unidos, ya que un nuevo sondeo da a conocer que más del 40% dice que va a votar por Donald Trump y menos del 35% dice que su apoyo por el momento es para la vicepresidenta Kamala Harris. Edwin, antes de despedirnos quisiera preguntarte, ¿qué está haciendo Joe Biden mientras Donald Trump y Kamala Harris están en campaña en estos momentos? Sí, el presidente Joe Biden lleva ya 2 semanas de vacaciones. Primero estuvo en el estado de California y ahora está en su casa de playa en Delaware. Pero hay que dejar algo muy claro. La persona que sea presidente de los Estados Unidos realmente nunca está de vacaciones al 100%, ya que para el lugar que esta persona se mueva siempre se lleva prácticamente la Casa Blanca con él, refiriéndome a personas que trabajan en el Consejo de Seguridad Nacional, militares que cargan los maletines con todas las claves del arsenal nuclear de los Estados Unidos, y de forma periódica el mandatario sigue recibiendo todas las mañanas su informe de inteligencia. Así que realmente él siempre tiene que estar muy pendiente de lo que pasa en el país, aunque se encuentre de vacaciones. Vuelvo con ustedes al estudio. 4 años en los que no descansan. Edwin, muchísimas gracias por el reporte. Un fuerte abrazo. Con las noticias, porque al menos 9 personas han muerto debido al mayor brote de listeria aquí en los Estados Unidos en más de una década.
Hasta el momento se están reportando casos en 18 estados y 57 hospitalizaciones. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están advirtiendo que más personas aún podrían tener en sus neveras carne contaminada sin saberlo. Angélica González nos muestra qué es lo que se vive. El número de muertos aumenta en medio de un brote nacional de listeria vinculado a productos de la marca Boar's Head. Hasta ahora son 9 las víctimas mortales de casos reportados en estos 18 estados, que incluyen Carolina del Sur, Florida, Nuevo México, Tennessee y Nueva York. Casi 60 personas más son atendidas en hospitales por la misma causa. Si todavía no revisas tu nevera, es momento de hacerlo ahora. Los CDC advierten que muchos todavía podrían tener productos contaminados sin saberlo. La fecha de expiración de algunos productos como la tocineta y el salami, que suelen ser de larga data, provocó que el retiro de algunas carnes se extendiera hasta el mes de octubre. Gershon Morgenstein cuenta la historia que le tocó de cerca. Siempre comía embutidos, siempre Boar's Head, dice refiriéndose a su papá, un sobreviviente del Holocausto que gozaba de buena salud hasta que contrajo listeria después de comer salchichas contaminadas. La infección le provocó meningitis y daño cerebral. Murió el 18 de julio. Estamos todavía en estado de shock. Vio y pasó por tantas cosas en su vida para terminar así, se pregunta su hijo. La familia presenta una demanda por homicidio culposo en contra de la compañía. Su abogado explica en un comunicado: nadie debería morir por comer un sándwich. A través de esta demanda y otras, determinaremos qué salió mal en Boar's Head. La empresa, por su parte, dijo a principios de agosto a la opinión pública: estamos llevando a cabo una investigación rigurosa para identificar la causa raíz de este incidente. Aseguran que la seguridad es su prioridad absoluta. La listeria es causada por bacterias que pueden sobrevivir e incluso crecer en refrigeración. Las infecciones pueden ser difíciles de detectar, bien sea porque los síntomas aparecen rápido o hasta 10 semanas después. Estos son fiebre, cansancio, dolor muscular y de cabeza, rigidez de cuello, confusión, pérdida de equilibrio y convulsiones. Para evitarla, tienes que evitar consumir leche o carnes crudas, lavar bien frutas y verduras y cocinar bien los alimentos, incluso calentar en el fuego los fiambres, entre otras. En otros temas, la Fiscalía en Venezuela citará por tercera vez a Edmundo González para que presente el testimonio en la investigación en su contra por supuesta conspiración. Así lo informa a esta hora la Fiscalía General de ese país. Esto mientras el chavismo y la oposición miden fuerzas en las calles de Venezuela al cumplirse ya un mes de las elecciones. Por un lado, el régimen celebra el supuesto triunfo de Maduro y por otro, la oposición, la victoria de su candidato, como nos informa desde Caracas nuestro colega Francisco Urrestieta. De regreso a la clandestinidad y a la evasión de sus perseguidores a bordo de una moto. A toda velocidad se retiraba María Corina Machado. Minutos antes, concluía un discurso motivador frente a los cientos de seguidores quienes vencieron el miedo a la represión y acudieron a su llamado a concentrarse en una avenida del este de Caracas. Lo que el régimen ha desatado es brutal, brutal, nunca antes visto. Se cumplía un mes de las elecciones presidenciales aún sin una situación definida. La oposición sigue afirmando que ganó su candidato Edmundo González y tiene las pruebas en la mano. Algo les quedó claro. ¡Mata! ¡Sentencia! El chavismo, por el contrario, se ha negado de mil maneras a mostrar las suyas, ahora protegidas bajo resguardo por el Tribunal Supremo, y las del Consejo Nacional Electoral siguen sin ser publicadas. Para la paz, 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 paz. Nicolás Maduro asume haber ganado las elecciones, ratificado por una sentencia del Supremo que intenta imponer al país, por lo visto, a sangre y fuego. Y se refuerza en el poder con los más duros del régimen, a quienes ha colocado en cargos claves. Venezuela se encamina por el rumbo de la paz. Cabello controla ahora todo el aparato represivo que ha seguido actuando, deteniendo a colaboradores cercanos de Machado y que capturó al menos a uno de varios de los dirigentes políticos que la acompañaban en la concentración. El chavismo también movilizaba a sus seguidores por miles en un duelo de fuerzas con la oposición en las calles de Caracas y en apoyo a la supuesta victoria electoral de Maduro, que decenas de países cuestionan.
La situación política está muy complicada. El régimen chavista persiguiendo a la oposición. Está presionando al gobernante Nicolás Maduro para que admita su derrota y en el medio millones de venezolanos haciéndose la misma pregunta. ¿En qué terminará este país? En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.